El día domingo estuvimos hablando, estuvimos rompiendo algunas creencias equivocadas acerca de la fe. Y hablamos de la fe, ¿no es cierto? Lo que era la fe bíblica, hablamos cuál era la medida de fe, habíamos hablado de cómo mostrar la fe, cómo crecer en la fe. Hoy quiero hablarle de un tema que tiene relación con todo lo que estamos hablando. Es distinto y es el mismo a la vez. Quiero hablarle acerca del viejo pacto y el nuevo vino. Vamos a estar hablando de un personaje que usted ha escuchado mucho, aunque no sé qué tanto conozca. Vamos a estar hablando de un hombre llamado Juan el Bautista. Con él se terminó la profecía en el viejo pacto y ya voy a hablarle de qué significa esto. Mateo 11:11 dice, les aseguro, aquí está hablando Jesús, les aseguro que entre los mortales no se ha levantado nadie más grande que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos, ¿qué dice? Es más grande que él. A ver, yo no sé si usted identifica que aquí hay dos pactos. Aquí el versículo habla de dos pactos y habla de dos tipos de personas en dos tipos de etapas diferentes. Juan el Bautista, hermano, es el hombre que tiene muchas virtudes, que ama profundamente a Dios, que inclusive en su momento fue instrumento de Dios, reconocido por el mismo Dios como uno de los más grandes hombres de la historia. Sin embargo, el cambio de pacto hace que a este nuevo grupo de personas, aun cuando sea el más pequeño que se encuentre dentro de este nuevo pacto llamado el reino de los cielos, será el más grande. En el tiempo de Juan el Bautista hubo tres corrientes doctrinales, o tres grupos doctrinales, o tres grupos espirituales, como usted se sienta mejor, que fueron muy fuertes, muy importantes. El primer grupo de estos fueron los fariseos. Usted sí ha escuchado a los fariseos, sí ha visto a Jesús, ¿no es cierto?, teniendo encontrones con los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? Vamos a ver, Hechos 26:5. Ellos me conocen desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar, si quieren, que viví como fariseo de acuerdo con la secta, ¿cuál es la palabra? Más estricta de nuestra religión. ¿Cuál era la característica de los fariseos? El fariseo era legalista. Y son personas que pretenden servir a Dios. No es que no lo aman y no lo pretenden servir. Le aman y le pretenden servir. Pero toda su forma de adorar se resume a un estricto cumplimiento de normas externas. Había otro grupo espiritual. Este grupo espiritual eran los saduceos. Los saduceos, hermano, eran otra ala del judaísmo, otra ala, otro grupo de los judíos. Estos, en cambio, eran un grupo cauteloso. Y era tan cauteloso, tan cuidadoso, que no aceptaba ningún tipo de doctrina que no se encuentre dentro del Torá, que era la Biblia de aquel entonces, o que era el Pentateuco, dudando, siempre a la defensiva, no dejándose llevar, siempre guiándose por las convicciones personales. Esos son los saduceos. Y entre nosotros nomás no solamente están afuera, también están adentro. Había otro grupo, los esenios. Los esenios, en cambio, eran los famosos religiosos de la época. Ellos vivían de forma monástica, es decir, ellos vivían encerrados. Y para evitar los malos pensamientos se autoflagelaban. O sea, los esenios eran los que, encima de estar encerrados en monasterios, entonces hacían ciertos ritos, ciertos sacrificios de autopurificación a través de golpes, a través de ciertos sacrificios humanos. Entonces, hermano, Juan el Bautista, cuando aparece en el escenario espiritual, ya estaban estos tres grupos, ellos ya estaban. Y Juan el Bautista tuvo que ministrar, encontrarse con
fariseos, con saduceos, con esenios, y ahí estaba Juan el Bautista enfrentándose a ellos, pero la forma de enfrentarse que tenía Juan el Bautista era con la doctrina. Juan el Bautista tenía la doctrina correcta, ¿sí o no? Pero no tenía poder. O sea, hay un montón de Juanes Bautistas, discípulos de Juan el Bautista, con la doctrina correcta, pero cuando el demonio sube y le pone de sus dardos de fuego, hasta ahí llegó. ¿Se da cuenta que hoy hay muchas iglesias Juan Bautistas? Hay muchos hermanos Juan Bautistas, muchos líderes Juan Bautistas, muchos pastores Juan Bautistas, con el conocimiento correcto, con la doctrina correcta, con la enseñanza correcta, pero sin poder ni para cambiar sus propias vidas, peor para cambiar la vida de los demás. Jesús, durante un determinado tiempo de su vida, también vivió en el viejo pacto. Sí. Le demuestro. Abra su Biblia, Lucas 2:40. El niño crecía y se fortalecía, progresaba en sabiduría y la gracia de Dios lo acompañaba. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la... ¿Cómo crecieron los papás de Jesús a Jesús? Dentro de las costumbres. Jesús vivió 30 años de su vida dentro de las tradiciones. Él recibió la herencia farisea y vivió cumpliendo los ritos tal cual. Pero hubo un evento que cambió drásticamente la vida práctica y espiritual de Jesús. Mueva por favor a Lucas 4. Mueva la Biblia a Lucas 4, el versículo 16. Fue a Nazaret, donde se había criado, y un sábado entró en la sinagoga, como era... ¿Qué? ¿De quién está hablando aquí? De Jesús. Jesús también tenía costumbres, igual que usted y yo. También tenía costumbres. Sigamos leyendo. Y como era de costumbre, se levantó para hacer la lectura. Y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito, y aquí empieza la cosa, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año favorable del Señor. Luego enrolló el libro, se le devolvió al ayudante y se sentó. ¿Sabe qué había pasado hasta ese instante? Nada. No había pasado nada. Porque era costumbre ir a la sinagoga, leer una parte bíblica y discutirlo o debatirlo. Era costumbre. Pero cuando Jesús entra esta vez a la sinagoga, ya entró de forma diferente. Y mira la declaración que Jesús da. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles. Pero mire lo que les dice. Hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. Ahí rompió la tradición. Ahí rompió las costumbres, ahí rompió los hábitos, ahí rompió aquello que había venido haciendo de la misma manera durante 30 años. En ese instante rompió, porque él se estaba declarando el Cristo. Ahora Jesús se para delante de toda esta gente que intentaba debatir intelectualmente, y él se para y dice: bueno, el Espíritu Santo está en mí. Eso era un mensaje teológicamente para ellos inadmisible. Por profecía, ellos
esperaban que primero Israel sea liberado del cautiverio para que después venga el Espíritu Santo. Porque eso es lo que entendieron en Joel 2:28. Si usted ha estudiado un poquito la Biblia, sabe que en Joel 2:28 hay una promesa del Señor. Y dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y sus hijos. Usted ha leído, ¿no es cierto? ¿Y después de qué? El profeta está hablando acerca de la restauración física de Israel. Entonces los fariseos primero esperaban que Israel sea completamente libre, sea completamente soberano, para que entonces venga el Espíritu Santo. Se para Jesús en la sinagoga en Israel cuando todavía estaba bajo el imperio romano y dice, el Espíritu de Dios ya me ungió a mí. Eso teológicamente en ese instante era inaceptable. Ahora miren lo que dice, no solamente dice esto, el Espíritu del Señor está sobre mí, dice, por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuál era el mensaje que Jesús iba a traer? Nuevo, nuevo, nuevo. El mensaje iba a ser nuevo. El mensaje no iba a ser el que Juan el Bautista y los fariseos y los saduceos hablaron. El mensaje de Jesús iba a ser nuevo. Quebró la doctrina de cada uno de ellos. Quebró los ritos. Quebró las costumbres. Quebró los hábitos. Quebró las tradiciones. El mensaje de Jesús iba a ser nuevo. Juan el Bautista tenía la doctrina correcta, pero nunca dio vista a un ciego, ni liberó a un endemoniado. ¿Qué hizo Jesús? Les desbarató toda la estructura mental que tenían. Les desbarató toda la estructura religiosa que tenían. Les desbarató todos los hábitos de que por siglos Israel cumplió bajo ordenanzas severas y tradiciones severas. Y Jesús viene y de buenas a primeras trae una enseñanza nueva, una estructura nueva y una enseñanza diferente. ¿Qué pasó con el viejo pacto? Jesús lo hizo pedazos. Allá se quedó el viejo pacto y Jesús trae y establece un nuevo pacto. Cambió la estructura espiritual, la fe de la gente, la fe de su nación. Pero la pregunta es, ¿y cómo cree que les cayó a los religiosos? ¿Cómo crees que le cayó a los religiosos, hermano? Mano, esos religiosos se revolcaban en sus legalismos y se revolcaban en sus iras. Y la Biblia dice que buscaban la forma de atacarle y buscaban la forma de acusarle y buscaban la forma de condenarle, igualito que hoy. Hermano, Lucas 7:18. Los discípulos de Juan le contaron todo esto. Versículo 20. Cuando se acercaron a Jesús, ellos le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otros? ¿Qué hizo Jesús? Hizo lo que los otros no podían hacer, incluido Juan el Bautista. En ese mismo momento, Jesús sanó a muchos que tenían enfermedades, dolencias y espíritus malignos, o sea, demonios, y les dio vista a muchos ciegos. O sea, ellos fueron a preguntarle, Jesús, ¿eres tú realmente el que esperamos o cómo es? Jesús no dice nada, se da la media vuelta y empieza a buscar ciegos, endemoniados y enfermos y les empieza a sanar, les empieza a liberar y les empieza a ministrar. No se defendió con palabra alguna. Y mire el versículo 22. Ya cuando hizo todos los milagros, entonces les respondió a los enviados, vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen lepra son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia las buenas nuevas. Cuando alguien te pregunte, ¿eres tú o buscamos otra iglesia? ¿Qué tiene que hacer? Lo mismo que Jesús. Predicar el año favorable del Señor. Sanar a los ciegos, dar vista a los ciegos, libertar a los oprimidos. ¿Está entendiendo? Entonces va a pasar lo mismo que pasó con los discípulos de Juan.
Ellos no van a ir a decirle, Juan, el Señor dijo que según Isaías 43. No, ellos lo que van a decir, oye, vimos que los ciegos se sanaban, vimos que los cojos saltaban, los endemoniados eran libres. ¿Cuál cree que habrá sido la respuesta de Juan el Bautista? Lo que yo no pude contra Herodes, este sí puede. Porque yo no tenía el poder, pero este sí. A este nuevo pacto, a este derramamiento del Espíritu, a este poder de Dios, la Biblia le tipifica, o la Biblia utiliza como simbología de este nuevo pacto el vino nuevo. La Biblia habla de que el nuevo pacto es ese vino nuevo que viene a transformar toda la tradición mental, estructural y religiosa de la gente. Así que esto no es cuestión de pelear con palabras, esto no es cuestión de tratar de demostrar con textos o frases. Esto es cuestión de tener el vino nuevo. Usted tiene que tornarse un recipiente del vino nuevo. Si es que en usted hay vino nuevo, el poder de Dios empieza a moverse. Así que rompa toda religiosidad, todo fariseísmo, toda tradición que hay en su vida. Póngase de pie.